Pero una de las cosas más impresionantes de todo esto es que nosotros hemos caído en el error de confundir la guerra espiritual con las guerras de emociones. Y es lo que yo voy a tratar con ustedes en esta noche. ¿Guerra espiritual o guerra de emociones? ¿Cómo yo puedo saber cuando yo estoy bajo los efectos de una guerra espiritual o cuando yo estoy siendo solamente partícipe de las consecuencias del desorden de mis emociones? Por la sencilla razón, ¿por qué tratar este tema, Pastora Maribel? Por la sencilla razón de que el creyente de este tiempo tiene poca capacidad de ser responsable. Entonces nosotros queremos echarle la culpa a Satanás y a su reino o al mundo de las tinieblas, porque Satanás no tiene reino, hay un mundo de las tinieblas. Y le hemos querido dar más legalidad a la manifestación de las tinieblas que el poder del Espíritu Santo. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿acaso el sacrificio de Jesús no fue suficiente? ¿Acaso dejó Dios de moverse? ¿Acaso el Espíritu Santo todavía no se mueve? ¿Por qué enfocarnos tanto en hablar de una supuesta guerra espiritual que no tiene asidero bíblico por ningún lado? ¿Por qué hablar tanto de un Satanás que no puede hacer nada a menos que no sea permitido directamente por el poder de Dios o como consecuencia de una puerta que tú puedes tener abierta? Yo voy a empezar con una frase del doctor José María Torres, Jesús María Torres, que yo encontré en un libro que tuve la oportunidad de leer. Y dice lo siguiente: la famosa guerra espiritual practicada por individuos insanos le ha quitado al ser humano el sentido de la responsabilidad de sus actos y justifica su conducta pecaminosa, por lo que hacen del tema una defensa al conformismo. Es decir, la guerra espiritual practicada por individuos insanos, vamos a hacer un énfasis ahí. ¿A qué yo me refiero o a qué se refiere el doctor con esto? Un individuo insano, no sé si usted se ha dado cuenta que la gente que más demonio ve, que la gente que más ve al diablo en todos los lados, son la gente que más problemas en su carácter tienen. La gente que vive viendo a Satanás, se le cae un lápiz, eso fue el diablo. Hablaron de mí, eso fue el diablo. Yo caí, eso fue el diablo. Yo esto, eso fue el diablo. O sea, poniendo a Satanás por encima de la autoridad de Dios. Y eso nunca va a ser posible. Ni en este tiempo, ni en este siglo, ni en el venidero. Jamás Satanás va a poder operar con mayor autoridad que el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando tú tienes una naturaleza caída que no ha sido sometida a la transformación del nuevo nacimiento, cuando tú no te pareces a Cristo en tu manera de actuar, en tu manera de pensar y en la manera que tú tienes que revelar que tienes el evangelio incrustado en tus venas, que corre por tu sangre, tú siempre vas a buscar un responsable. Pero nunca te vas a detener a pensar y a analizar que todo lo que tú estás viviendo no está siendo producido por Satanás. Hay cosas que han pasado en tu vida que ni Dios ni el diablo tienen que ver. Hello. Es solamente el resultado de una mala actitud tuya. Pero te han enseñado una guerra espiritual que aparentemente es Satanás con un machete en la mano y tú con otro. Tú me tiras y yo te tiro. Eso no es guerra espiritual. Desde que tú decidiste honrar a Dios con tu vida, salir del mundo, desconectarte de todos los deseos pasionales de la carne, tú estás en guerra espiritual. Desde que tú aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú estás en guerra espiritual. Desde que tú decidiste parecerte a Cristo, tú estás en guerra espiritual. Pastor, ¿y es que usted no cree en guerra espiritual? Claro. Pastor, ¿usted no cree en la manifestación de los demonios? Claro. Hay un mundo de las tinieblas que es más real que lo que nosotros estamos viendo. Pero yo le agrego a esto: siempre será más fácil buscar un culpable que admitir y reconocer tu nivel de responsabilidad. En el libro de Génesis nos revela una de las consecuencias más tóxicas que todos nosotros heredamos de la naturaleza adámica. El sentido de víctima y el del yo, mí, conmigo y contra mí. Ese sentimiento y conducta que cambia solo cuando somos interrumpidos por el poder y la manifestación del carácter de Cristo revelado en nosotros. ¿Por qué razón nosotros como cristianos le atribuimos a Satanás una autoridad en nuestra vida que bíblicamente no tiene? A menos que usted siga siendo partícipe de una vida de pecado y desorganizada, y puede que sus brechas, ventanas, le den legalidad a las tinieblas para que lo domine. ¿A dónde yo quiero llegar con esto? Es que nosotros aprendamos a discernir y a buscar la forma de interpretar cuando yo estoy siendo perseguida, cuando yo estoy en medio de un proceso y cuando yo estoy en un desorden emocional. La iglesia por años ha criticado la carrera de la psicología. Yo no estudio psicología, yo no soy psicóloga, todavía no lo soy. Pero una de las herramientas principales que la iglesia de este tiempo necesita es aprender acerca de la conducta humana. Porque dentro de la iglesia tenemos gente patrocinada por traumas de su pasado y le está llamando demonios.
Hay gente que está batallando con situaciones emocionales y le está atribuyendo a Satanás una responsabilidad que no tiene. La mujer que tiene una conducta de ser chismosa, viene la vecina y le da un pecozón, después dice que fue el diablo que se le levantó. No se te levantó el diablo. Esa es la consecuencia de tú no saber manejarte. Es la consecuencia de tú no saber dominar y no ser prudente a la hora de hablar. En el libro de la carta de 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11 dice, a donde está el meollo, la fresa de la batida de lo que quiero transmitirle a ustedes. Para que Satanás no gane ventaja en alguno de vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. ¿Qué quiso decir el escritor cuando hablaba de no ignorar las maquinaciones de Satanás? Satanás es un ser que tiene autoridad y tiene poder, pero su poder y su autoridad es limitado. Satanás no puede hacer lo que a él le parezca y lo que le dé su regalada gana con un hijo de Dios o con una persona que ha sido llamada y lavada con la sangre de Cristo. Satanás tiene una forma que desde que soy nueva creyente siempre lo he dicho. Satanás tiene una cualidad y es que él no se desespera, porque él sabe cómo, cuándo y dónde atacarte. Porque Satanás va a dedicar tiempo a estudiarte y a saber exactamente cómo él va a organizar un esquema para poder llevarte al punto a donde tú reveles que te falta carácter y que todavía el carácter de Cristo no se ha desarrollado en tu vida. En la palabra griega, que quiere decir maquinaciones, se es traducido como la palabra neómata, que quiere decir un esquema realizado. Es decir, Satanás me puede atacar de una sola forma, y es cuando yo tengo ventanas o brechas abiertas, como llamamos en el lenguaje de guerra espiritual. De la única forma que Satanás me puede atacar a mí es cuando él sabe que tiene una legalidad para atacarme. Es decir, hay grietas dentro de mí que le dan legalidad y le dan autoridad a las tinieblas para que puedan atacarme. Por eso, mientras yo hablaba de la restauración, le dejaba claro a las personas que me estaban escuchando que Satanás no hace caer a nadie. Usted cae, caballero, usted cae, dama que me esté escuchando, porque a usted le falta carácter. El carácter de Cristo se desarrolla de una manera progresiva. El carácter de Cristo no se desarrolla de la noche a la mañana. Pero cuando tú revelas el carácter de Cristo, tú tienes el nivel de madurez y de discernimiento para no dejarte arrastrar por lo que tu carne, esa naturaleza caída, te está llamando a que tú hagas. Pero es más fácil echarle la culpa a Satanás y atribuirle a los demonios cosas que tienen que ver con la responsabilidad de nosotros. Satanás no tiene la culpa de todo lo que te está pasando. Aprende a discernir en lo que tiene que ver con un proceso y lo que significa consecuencia de lo que tú estás haciendo. Si tienes una vida desordenada de pecado, es imposible que tú puedas atribuirle a lo que tú estás viviendo algo llamado proceso. El proceso es para desarrollar el carácter. Lo que tú estás viviendo es una consecuencia por una mala actitud que tú tuviste. No puedes atribuirle a Satanás la responsabilidad de cosas que te tocan a ti. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Hay un sinnúmero de videos rodeando por las redes sociales de gente que salieron del mundo de las tinieblas, de gente que fueron supuestamente satanistas y de gente que fueron supuestamente brujas. ¿Por qué tú estás hablando, pastora, de supuestamente brujos? Porque la mayoría de gente de este tiempo que se quiere enganchar a la fama se inventa un testimonio. Y la mayoría de veces ese testimonio está cargado de informaciones falsas, está cargado de informaciones que no son reales, atribuyendo a Satanás una autoridad por encima del poder del Espíritu Santo. La iglesia ha posicionado a Satanás como una autoridad que Satanás no tiene. Ya hay cosas que Satanás no tiene que hacerla. ¿Por qué? Porque le hemos dado tanta autoridad y le hemos atribuido tanta responsabilidad que no queremos revelar a Cristo. Pero tengo que decirte de parte de Dios, he venido a ti con revelación dura, a decirte en esta noche que tienes que aprender a interpretar cuando tú estás siendo atacado por Satanás y cuando tú estás bajo el resultado de un desorden emocional. No me le llames guerra espiritual a tus guerras de emociones. Hay cosas que tienen que ver con tus emociones, no con los espíritus, no con los demonios. Hay traumas, hay sombras de tu pasado, hay un esquema que Satanás tiene organizado, hay orgullo en tu corazón, hay resentimiento en tu corazón, hay problemas en tu conducta y lo que tú vives como resultado de eso no es guerra espiritual, no es ataque de Satanás, es el resultado de tus malas acciones. Adán en el huerto, lo primero que hizo fue, y nosotros heredamos esa conducta, a él le atribuyeron una autoridad y lo primero que hizo fue: la mujer que tú me diste como esposa me dio del árbol y yo comí. Pero a ti fue que te dieron la autoridad, a ti fue que te pusieron a gobernar, a ti fue que te atribuyeron la responsabilidad. El irresponsable siempre va a buscar un culpable, el irresponsable siempre va a decir que el diablo lo está atacando, el irresponsable que no tiene el Espíritu Santo le va a atribuir al mundo de las tinieblas todo lo que le pasa, pero tiene poca capacidad de sentarse y autoanalizarse e interpretar: yo tengo problemas en mi carácter, yo tengo problemas en mi conducta, yo tengo problemas
formas en la manera de manejarme. No todo el mundo me tiene envidia. No todo el mundo me está tirando puya. No todo el mundo está en mi contra. Hay algo que yo tengo que corregir. Pero no, es más fácil decir guerra espiritual, el diablo me está haciendo la guerra. No, jamás. Este mensaje de estos últimos tiempos, que está cargado de hedonismo, de culto al cuerpo, del yo, y que el que te critica porque te tiene envidia, que deja que te critiquen, que deja que Judas se levante. Déjame a Judas, suéltame a Jezabel, suéltame a Absalón y analízate. Oye, yo caí, pero fue Jezabel que se le metió. No, brother, no se le metió a Jezabel, tú no tuviste carácter. Óyeme, que se levantaron en la iglesia, hay un espíritu de Absalón que me quiere dividir la iglesia. No es un espíritu de Absalón, brother, es que tú como pastor no te manejas, es que no tienes responsabilidad de líder. Entonces, cuando se revela todo esto, estás atribuyéndole a Satanás lo que él no tiene que ver. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, al yo venir con todas esas informaciones de manifestaciones demoníacas en mi cabeza, yo vengo de un mundo donde yo estaba siendo entrenada para ser bruja. Yo vengo de una experiencia a donde yo recibí libros, oraciones, yo practiqué proyección astral, yo supe lo que fue adivinar, yo supe lo que fue practicar leer una taza, yo fui a cementerios, yo me paré en altares, yo sé lo que significa practicar brujería. Y entre la profecía de este tiempo y la brujería hay una línea muy fina. Hace un tiempo alguien me hizo una pregunta y me dijo, ¿cuál es la diferencia entre un brujo y un profeta? Y yo le decía, no te puedo responder eso. Y me dijo, el profeta entra a la voluntad del Padre por revelación y trae una verdad de la eternidad, pero el brujo quiere alterarla, manipular una verdad. Y hay muchísima gente en este tiempo fluyendo bajo manifestaciones demoníacas, y la iglesia le está llamando manifestación del Espíritu Santo porque tiene poco discernimiento. Tú estás consumiendo enseñanza de un ex brujo, tú estás consumiendo enseñanza de un ex satanista, tú estás consumiendo libros de gente que está hablando mentira. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿el Espíritu Santo te confirmó que esa gente fue libre? ¿El Espíritu Santo te confirmó que esa persona fue restaurada? ¿El Espíritu Santo te está dando testimonio? No, vamos a buscar información de Satanás porque nos interesa saber más de Satanás que del Espíritu Santo. Hay pocos creyentes que en este tiempo saben hacerle una interpretación bíblica a un texto, pero pregúntale de demonio y del diablo que te van a hablar todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tanto estar indagando acerca de Satanás? Indaga de la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Indaga de la manifestación del carácter de Cristo. Cómete el rollo. Indaga acerca de la palabra, que el mayor manual lo tienes tú en tu casa y te está cogiendo polvo. Pero es mejor sentarme a consumir información de gente que todavía ni siquiera ha sido restaurada. Información de gente que todavía no ha tenido un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. Hay guerra espiritual y hay guerra de emociones. Hay que aprender a interpretar esto. Porque si nosotros no aprendemos a interpretar esto, siempre vamos a vivir dando vueltas en el mismo círculo, batallando con las mismas sombras del pasado, siendo partícipe de nuestra propia ruina, formando el mismo destino que nosotros no tenemos trazado. Cristo nos libertó, pero nosotros nos amamos estar conectados a ese pasado. Hay una palabra en el libro de Colosenses y dice que Cristo exhibió públicamente los decretos que te eran contrarios. Satanás no tiene argumento para atacarte. Satanás no tiene argumento para atarte de generación en generación. Hay patrones de conducta, pero la palabra consumado es, que en griego es traducido como tetelestai, está confirmado como un sello que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Satanás no tiene tanta autoridad para hacer contigo lo que le parezca. Tú eres libre. Alguien pagó un precio, y pagó un precio caro por ti, pagó un precio caro por mí, pagó un precio para que tú fueras libre. Tú eres libre de toda atadura, de todo pasado y de todo lo que te compromete con el reino de las tinieblas. Acércate a la manifestación del Espíritu Santo. Indaga de cómo parecerte a Cristo y suelta estar queriendo saber tanto del mundo de las tinieblas. Deja de estar queriendo saber tanto acerca de Satanás. ¿Para qué tú quieres saber de Satanás? Satanás es un enemigo derrotado. Satanás es un enemigo derrotado. En mi vida Satanás no puede entrar cuando él quiera. No puede hacer conmigo lo que le parezca. Hay un cerco de protección que me tiene a mí cubierta. Y cuando Cristo quiere que se revele algo que está dañado, Él es el muchachito demandado que lo despierta. Satanás no puede entrar a mi vida cada vez que él quiera, atacarme o reclamarme cada vez que él quiera. Yo tengo un sello. A mí me compraron a precio de sangre. Pero para entender esto, ¿sabe lo que se necesita? Un nivel de conciencia.
un nivel de madurez. Lo que decía el apóstol Santiago, para que ustedes sean perfectos y cabales. Cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, regocíjense, porque esa prueba produce paciencia. Esa paciencia produce sabiduría que proviene de lo alto, no de los hombres. Se necesita estar maduro, se necesita estar sobrio para entender que no es Satanás el culpable de lo que me pasa, sino el resultado de una decisión que yo tomé. A la generación que me esté escuchando, quiero que sepas algo. Cristo quiere encontrarse contigo. De verdad. El Espíritu Santo tiene cita contigo y te está esperando. No hay maldición generacional que prospere contigo. No hay patrón de conducta que pueda avanzar a donde hay un ungido de Dios. Tú tienes la autoridad para quebrantar cualquier palabra de maldición. Y hay algo poderoso de Dios en tus manos. Se llama el poder, el sello de su sangre. Cristo te compró a precio de sangre. Aprende a discernir cuando estás en una guerra emocional y cuando estás en una guerra espiritual. Deja de perseguir tantas informaciones cargadas de demonios y vete a la presencia del Espíritu Santo, que Dios quiere hablarte de él, no quiere hablarte de Satanás. Satanás es un enemigo derrotado. Yo quiero hacer una oración para terminar esta conferencia y este tiempo de enseñanza. Vamos a estar subiendo una serie acerca de este tema porque lo creo muy necesario. Esta generación necesita aprender. Estamos en una generación que está cargada de desafíos y nosotros no podemos estar nadando en las aguas, queriendo buscar informaciones conectadas a una experiencia vivida de otras personas que muchísimas veces no es real. Está cargada de mentiras, de informaciones captadas por libros escritos con gente que escribieron materiales acerca de demonios y de guerra espiritual, que no hay asidero bíblico por ningún lado. Entonces tú me puedes venir a mí con la revelación más bonita, pero si lo que tú me estás diciendo no tiene asidero bíblico, no te lo voy a aceptar. No te lo voy a aceptar, no lo acepto, no lo recibo. Todo lo que me vengan a compartir, yo tengo que sopesarlo por la palabra. Debes de entender el sacrificio de la cruz. Cristo murió por ti. Satanás no tiene legalidad sobre tu vida, a menos que tú no se lo permitas. Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, a cada persona que me ves.